Padre Cristo, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este servicio virtual. Les agradezco que nos acompañen, pero sé que si es tu voluntad y tienes un corazón dispuesto de estar aquí a escuchar la palabra de Dios, de tomar ese tiempo para dedicárselo a Dios, sé que también será de gran bendición. Así es que, hermanos, si estás aquí es porque Dios tiene un propósito en tu vida y sé que Dios quiere bendecirte. Así es que te invito a que me acompañes en esta reflexión, te invito a que me acompañes en este servicio virtual y nos gocemos en la presencia del Señor, porque es necesario que nosotros entendamos que eh, tenemos que llegar a la presencia de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón deseoso de escuchar su palabra, de escuchar su voz, dispuestos a cambiar nuestra forma de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si nos aferramos a esa vid verdadera, tendremos buenos frutos. Así es que, hermano, te invito a que me acompañes, pero también te invito a que dispongas tu corazón, que dispongas tu mente, que dispongas tu tiempo para darle la honra y la gloria a Dios. Así es que iniciemos con una oración. Señor Jesucristo, te doy la honra y la gloria, Padre, por esta gran oportunidad que nos das de poder estar aquí presentes, Señor, de poder estar aquí, Señor, unidos como pueblo, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo deseo, que es escuchar tu palabra, de gozarnos de tu presencia, de conocerte más a ti, de poder sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que abras nuestros oídos espirituales. Te ruego, Señor, que toques nuestros corazones, que nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo y podamos gozarnos en tu presencia. Háblanos el día de hoy, Señor, pero también dándonos la fuerza, la voluntad, el deseo, Señor, de aplicar tu palabra en nuestras vidas. Enséñanos a transformarnos en tu obra, Señor. Permítenos ser esas vasijas, Señor, que se puedan moldear de acuerdo a tus planes, a tus proyectos y a tu voluntad, porque sé, Señor, que tú tienes cosas buenas para nosotros, mucho más de las que podemos pedir. Así es que, Señor, te ruego que seas en nosotros, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amén. Hermano, te agradezco que estés aquí conmigo. Recibe un abrazo desde la ciudad de Mazapil, Zacatecas. Estoy aquí por razones de trabajo, pero eso no impide que pueda ver, sentir la presencia de Dios en mi vida y alrededor. Así es que quiero compartir contigo también esa gran bendición que Dios me ha dado. El día de hoy, el título de esta reflexión es Vasijas de barro y el alfarero. Las vasijas de barro y el alfarero. Nuestro texto base se encuentra en Jeremías 18, versículo 4. Y así dice en la versión Reina Valera de 1960. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Repito, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor. Trataré de enfocar esta reflexión para los jóvenes, porque para nosotros que ya tenemos algunos años de más, que tenemos un poquito más de experiencia en nuestra vida y llevamos un poquito de tiempo en la vida cristiana, pues hemos escuchado esta prédica varias veces. Y aunque es difícil, no es imposible que nosotros como adultos podamos cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, pero es más complicado porque esta arcilla que somos, tal vez ha perdido cualidades de cambio, de flexibilidad, pero no imposible.
si nos acercamos y pedimos la ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero enfocar esta prédica más hacia los jóvenes, aquellos jóvenes que todavía son arcillas moldeables, aquellas jóvenes que todavía están en esa fase de poder formar su carácter, su criterio, aquellos jóvenes que todavía están tratando de buscar y encontrar una identidad. Todos en general necesitamos entender o aprender o querer ser ese tipo de barro, ese tipo de arcilla moldeable que Dios desea para formarnos de acuerdo a sus planes y su voluntad. Todos, no importa la edad, es necesario que entendamos o busquemos ser esa arcilla correcta, perfecta, para ser moldeados de acuerdo a la visión que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios quiere cosas buenas para nosotros, no de mal. La bendición que Dios nos da es una bendición que suma y no que resta. A veces en el mundo tenemos o encontramos oportunidades que a nuestros ojos son de gran valor, pero para poder lograrlas tenemos que sacrificar cosas. A lo mejor tú, joven, estás en este momento deseoso de poder ingresar a la universidad, pero tienes que buscar la manera de encontrar los medios económicos, el tiempo para poder lograr ese sueño, y a veces encaminarte en ese deseo que tú tienes te impide convivir al 100% con tus padres, te impide al 100% poder estar en las actividades de la iglesia, compartir con tus amigos. Digo, no es malo ir a la universidad. Yo te aconsejo que si tienes la oportunidad lo hagas, que realmente puedas instruirte en alguna carrera. Eso es bueno, eso es una gran bendición, pero a veces tienes que sacrificar cosas para lograr ese sueño. Bueno, las bendiciones de Dios nunca restan, siempre suman. Así es que te invito realmente, joven, a que busques primeramente el reino de Dios, que busques las enseñanzas de Dios, que permitas que Dios, el alfarero, te pueda ir moldeando. No te alejes de las cosas de Dios, sino a buscar y vivir en las cosas de Dios. Súmale todos tus proyectos y vas a ver que serán de mayor bendición en tu vida. Entonces, necesitamos aprender a hacer ese barro. Pensemos unos momentos. ¿En algún momento les ha tocado trabajar con barro? ¿Con arcilla? Es necesario que ese barro, esa arcilla con la que pretendemos trabajar, con la que pretendemos hacer alguna vasija, debe de tener ciertas cualidades. No puedes ir a tu patio y tomar tierra de tu jardín o de ese lodo que se forma por la lluvia, porque ese barro no tiene las cualidades necesarias para que realmente se pueda convertir en un utensilio, en algo que se pueda utilizar. No puedes ir corriendo y agarrar cualquier arena, tierra que te encuentres en tu camino para formar una vasija. No tiene las cualidades necesarias para poder ser ese artículo, esa herramienta, ese utensilio útil. Es necesario que cumpla ciertas condiciones. Para empezar, el barro, la arcilla no puede estar seca. El barro debe de estar suave, humectado, para poder ser moldeable. Joven, amigo, amiga que nos estás escuchando, es necesario que tú
puedas tener esas cualidades necesarias para que Dios pueda moldear tu vida. Y el término seco lo podríamos asociar a esa poca relación o intimidad con Cristo. Es necesario, joven, amigo, amiga, que nos escuchas, puedas entender que necesitamos tener una relación fluida con nuestro Señor Jesucristo, una relación activa, una relación en la cual estemos buscando continuamente de Dios, porque si no es así, podemos llegar a que nuestra vida espiritual se empiece a secar, se empiece a, a perder, o que nuestra vida espiritual pierda cualidades, al igual que el barro. Necesitamos buscar siempre de estar en esa llenura del Espíritu Santo, de ese contacto con Dios, de llenar nuestras vasijas con esa esencia de nuestro Dios. Pero a veces cuando somos jóvenes, las diversiones, el pasar el tiempo con nuestros amigos, el poder salir a fiestas, ir al cine, a convivir en el parque, a veces nos toma tanto tiempo que dejamos de brindarle tiempo de calidad a nuestro Dios. Y eso va resecando un poquito nuestra vida espiritual, va enfriando nuestra vida espiritual. Es por eso que yo te recomiendo que cada vez que tengas oportunidad de leer la Biblia, de escuchar una prédica por internet, de asistir a la iglesia, de escuchar alabanzas cristianas, eso te va a ayudar a mantener humectada tu vida, de tener esa flama de esa relación con Dios encendida. Porque te voy a decir una realidad, algo que tal vez a ti ya te tocó ver, conforme empezamos un proyecto nosotros como seres humanos, y llevamos cierto tiempo desarrollando ese proyecto, viviendo en ese proyecto, llega un punto donde le empezamos a perder el sabor y ya no le dedicamos tanto tiempo como se lo merece. Y es por eso que a veces tú puedes ver a hermanos ya con bastante tiempo en Cristo, de bautizados o de servicio en la iglesia, que ya no son los mismos, que ya no tienen esa misma chispa, que ya no tienen ese mismo dinamismo dentro de la iglesia, porque se va perdiendo el interés en las cosas que en algún momento nos interesaron. Pero es necesario que no dejemos que nuestra vida espiritual se seque por completo, porque somos barros, siempre seremos barros en las manos del alfarero hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, cuando lleguemos a cumplir esa meta y seamos ese utensilio que Dios planeó desde un principio. Pero mientras estemos en ese proceso, debemos ser barros suaves, moldeables, para que Dios pueda trabajar en nosotros y nosotros no resintamos esos cambios para moldear nuestras vidas. Si somos tiernos, si somos suaves, si tenemos la disposición a ser moldeados, pues no nos dolerá cuando Dios quiera darnos forma, cuando Dios nos corrija. Pero si somos tercos, duros, orgullosos, tal vez Dios tenga que aplicar un poquito más de fuerza para cumplir su propósito en tu vida, y es ahí donde a veces nosotros como cristianos nos adolece sentir a veces que Dios aprieta un poquito para que nosotros podamos entrar en camino. Así es que no seas como esos cristianos viejos, amargados,
que han perdido ese primer amor y nunca se esforzaron en volver a reencontrarse con ese Dios bueno, ese Dios que satisface todas nuestras necesidades como cristianos, y solamente asisten a la iglesia para, 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 para seguir en esa tradición, esa costumbre. Sé un cristiano que busca continuamente la llenura del Espíritu Santo para ser siempre, estar llenos de la presencia, de ser ese barro moldeable. Cuando dejamos que nuestra vida espiritual de lado, cuando no nos esforzamos en seguir buscando de Dios, pues empezamos a vivir esa complicación de desarrollar nuestro cristianismo. A veces cuando dejamos de orar, nuestra vida o nuestra situación empieza a complicarse, y eso, en vez de alentarnos a seguir orando, a seguir buscando de Dios, nos implica dedicarle más tiempo en tratar de solucionar nuestros problemas, y eso va afectando nuestra vida espiritual y nuestra vida física, porque empezamos a dedicarle tiempo a otras cosas y no a lo que realmente importa, que es buscar de Dios. Y entonces empezamos a secar nuestra vida espiritual. Empezamos a ser barro que pierde cualidades para que Dios pueda moldearnos de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a su voluntad. Y cuando dejamos entrar a nuestras vidas ciertas actividades, ciertas actitudes que no le agradan a Dios, que Dios no desea que incorporemos a nuestra vida, que incorporemos a nuestro barro, a nuestra arcilla, nos empezamos a contaminar. El pecado contamina nuestra vida espiritual, contamina nuestro barro, nuestra arcilla. Es como si empezáramos a meter piedritas, como si empezáramos a meter basuritas. Y yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría beber agua de un vaso de barro que tiene, o que se puede ver basura entre su forma? Lo más seguro es que no. Pero es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, cuando tú, joven, empiezas a dedicarle más tiempo a las fiestas, a la música secular, cuando le empiezas a dedicar más tiempo a las amistades que no te invitan a buscar de Dios, cuando empiezas a tener una relación, un noviazgo con alguna persona que no es cristiana, empieza a suceder situaciones en donde las cualidades de tu barro, de tu arcilla, se ven comprometidas. Porque tal vez esta persona que no es cristiana va a querer darte un beso, va a querer acariciarte, va a querer tener ciertos comportamientos que no son de bendición para tu vida, y es ahí donde tu barro se empieza a contaminar, es ahí donde tu barro se empieza a perder cualidades y empieza a ser más complicado que te puedas moldear de acuerdo al plan de Dios. Porque cuando empiezas a buscar en el mundo, cuando empiezas a buscar en las amistades lo que Dios te ofrece, entonces empiezas a resistirte a lo que Dios desea para tu vida, y es ahí donde tal vez puedas sufrir un poquito las decisiones que tú tomes, porque Dios es bueno. Dios dice en el texto, si seguimos leyendo, que como dice en el texto, dice
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Este texto base se encuentra en Jeremías 18:4, y lo volveremos a leer para poder iniciar o continuar con esta prédica. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Tal vez cuando tomamos malas decisiones, tal vez cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, perdemos el rumbo. Dios no nos desecha, no nos tira a la basura, no nos deja de lado, sino que nuestro Dios se toma el tiempo para ayudarnos a corregir nuestros errores, para volver a encaminar nuestra vida, para que aquellas cosas que hicimos mal realmente no afecten el producto final, porque el texto dice textualmente, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerlo. Así es que, joven, Dios quiere hacer de tu vida algo precioso, algo maravilloso, lleno de bendiciones. Si tú sumas a tus planes, o más bien si tú antepones la voluntad de Dios a tus planes y le pides a Dios que sume esos sueños, esos deseos que tú tienes a su plan, yo sé que Dios te llenará de bendición y te permitirá cumplirlos, pero es necesario que entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Ese es su plan desde el principio, que tú busques a tu Creador, que tengas una relación sana con Él, para que Él pueda moldear y formar tu vida. Incluso en el momento que tú equivoques tu camino, que tomes otras decisiones que te lleven a otros lugares o a otras situaciones en las que Dios nunca quiso que tú entraras. Bueno, incluso en esas situaciones Dios puede volver a moldear tu vida y transformarte en otra vasija, porque nuestros errores acarrean consecuencias. Y esas consecuencias no pueden desaparecer de la nada. Una mala decisión puede traer malos resultados, y esos malos resultados no se borran. Se pueden corregir o minimizar, pero nunca, nunca desaparecer. Por lo cual Dios ya no puede, aunque sus planes eran llenarte de vida, llenarte de bendición, llenarte de premios, llenarte de cosas buenas. Cuando tomamos malas decisiones, a veces perdemos, y cuando perdemos el rumbo ya no podemos ser esas vasijas que Dios planeó desde un principio. Pero Dios puede hacer nuevas vasijas, otras vasijas, de acuerdo a lo que Dios crea que mejor nos conviene. Por eso, joven, si en algún momento tú has sentido que has tomado una mala decisión, que desviaste tu camino, no te apures. Dios es bueno, Dios es un Dios que perdona, pero es necesario que te arrepientas, es necesario que realmente puedas recomponer tu camino, que puedas regresar a la senda antigua que es Jesucristo mismo, que puedas retomar tu vida cristiana de una manera correcta. Y cuando lo haces, Dios puede transformar tu vida. Dios transforma tu vida y te hace una nueva vasija, te hace otra vasija, una vasija también de bendición, porque Dios es un Dios que restaura, un Dios que repara, un Dios que hace nuevos pactos con sus hijos. Pero es necesario que realmente tú lo desees y te aferres a ese Dios bueno que puede transformar tu vida. No te dejes llevar por lo que el mundo te pueda ofrecer. No creas que por una mala decisión que hayas tomado en tu vida ya perdiste la oportunidad de las bendiciones de Dios. Y yo tengo la certeza de que Dios renueva
las promesas en el ser humano cuando el ser humano reconoce que ha pecado y que necesita de su Dios para poder ser redimido. De hecho, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, dice, se humilla, ora y me busca, si buscas a Dios, y abandona su mala conducta, Si dejamos de hacer eso malo que estamos haciendo, si dejamos de cometer ese pecado que en el cual estamos viviendo, dice el Señor, yo escucharé, yo Jesucristo escucharé, yo Jehová escucharé, yo Dios escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, restauraré su barro, restauraré su barro, su arcilla. Así es, joven. Si has tomado una mala decisión, no te alejes de Dios. Dios no vino para destruirte, desecharte. Dios vino para restaurar a su pueblo siempre y cuando su pueblo quiera ser restaurado. Siempre y cuando tú, joven, quieras abandonar tu conducta, tu mala conducta, ese pecado que estás cometiendo. Si tú decides dejarle a un lado y humillarte y pedirle a Dios que te rescate, te restaure, Dios lo va a hacer. Y Dios te puede convertir en una nueva vasija, en otra vasija llena de bendiciones. Pero tienes que buscar de Dios. Lo que nos ofrece el mundo siempre va a ser impurezas, cosas imperfectas. Las fiestas, las borracheras, nunca van a traer bendición en tu vida. Nunca van a llenarte de felicidad ni de gozo en tu vida. No dejes que las cosas mundanas o las cosas pasajeras o las cosas que no edifican tu vida espiritual te roben tu tiempo, te roben tu paz, te roben la bendición de Dios. Es necesario que tú, joven, puedas entender que necesitas de Jesucristo en tu vida para ser pleno de manera íntegra en todos tus aspectos de la vida. Yo viví mucho tiempo en el mundo, yo crecí en la iglesia, yo empecé a asistir a la iglesia de los 5 años, me alejé de la iglesia, yo no quería saber nada de la iglesia, y durante más de 20 años yo viví en el mundo y las fiestas nunca me dejaron una satisfacción a largo plazo. Solamente era momentánea. El alcohol, la bebida, tampoco me hacía sentir feliz a los 3-4 días, sino solamente en ese pequeño momento que estás en la diversión, que estás bajo la influencia del alcohol. Tal vez puedas divertirte, pero al día siguiente te pesa el haber tomado tanto, te duele la cabeza, te duele el pensar todo el dinero que te gastaste en la fiesta. Entonces realmente ese tipo de vida no te da felicidad. Ahora que estoy en Cristo, puedo decir que soy feliz, que estoy completo. Dios me ha dado una esposa que me ama. Dios ha ayudado a mis finanzas. Gracias a Dios puedo tener dinero ahorrado en el banco. Puedo hacer infinidad de cosas porque Dios me ha bendecido en todas las áreas de mi vida, en lo personal, en lo profesional, en mi relación personal, en mi matrimonio. Dios es bueno. Así es que no te dejes llevar por lo que el mundo te puede ofrecer, porque nunca va a poder ofrecerte lo que Dios te da. Un gozo verdadero y perpetuo. Un gozo, una felicidad a largo plazo. Por eso, si tú ya te estás enrolando en las actividades del mundo, si estás empezando a adquirir tradiciones del mundo, yo te invito a que las dejes de un lado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice: pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan
enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedarán peor que antes. Así es que, muchachos, si tú ya conociste al mundo y ahora has regresado a las cosas de Dios, no te dejes nuevamente coquetear por las cosas del mundo, no te dejes influenciar por las cosas del mundo. Es necesario que tú te aferres a esa convicción de que en Jesucristo lo tenemos todo, que Dios es todo. Nosotros como cristianos debemos ser cristocéntricos, que Cristo debe ser nuestro centro, nuestro todo. Y si así lo haces en tu vida, sé que Dios podrá moldearte de la manera correcta para que tú puedas ser ese utensilio que Dios planeó. No va a dolerte cuando Dios te jale un poquito las orejas para que vuelvas a entrar en el camino. Porque tu tierra, tu barro, tu arcilla va a ser moldeable. ¿Por qué? Porque vas a estar en comunión con Cristo. Si tu arcilla está seca, si tu espiritualidad ha decaído, va a ser complicado para ti poder aceptar cuando Dios quiera moldearte. Así es que yo te invito que sigas disfrutando de tu vida, que sigas buscando lo mejor para ti. Pero si te puedo dar un consejo, no hay mejor inversión que tú puedas hacer que buscar de Dios, que vivir bajo la voluntad de Dios, dejarte moldear por Dios. No hay mejor gozo, alegría que tú puedas tener si no es de la mano de Dios. Porque todo lo demás es pasajero, todo lo que el mundo te ofrece tiene un principio y un final. Pero con Dios no. Con Dios es bendición tras bendición. Y cuando hayamos logrado llegar a la meta, completar nuestra carrera, tendremos la vida eterna. O sea, las bendiciones de Dios no terminan en este mundo que es finito, que a lo mucho, dice la Biblia, que son 80 años bien vividos y ya, terminan tus bendiciones terrenales. No, son 80 años, 80 años, así, 80 años es así, apenas, mira, así son 80 años. Comparado con la eternidad, que la eternidad no tiene límites. No tiene límites. Entonces, la bendición de Dios no solamente termina con tu vida terrenal, sino sobrepasa hasta la eternidad. Por eso yo te invito, joven, amigo, amiga, a que busques de Dios. La verdadera bendición está en Dios. Déjate moldear por Dios. Pero es necesario que tu arcilla, que tu barro tenga las cualidades necesarias para que Dios pueda hacerte la persona que Dios desea, la persona en la cual pueda depositar todas las bendiciones que Dios quiere para tu vida. No te dejes llevar por las cosas que te vende el mundo, que podrán verse bonitas, sonar bonito y en apariencia ser lo que te conviene para tu vida. Pero no es así, no es así. El mundo solamente trae impurezas para tu arcilla. Pero Dios trae bendiciones que añaden y que no restan. Joven, espero que esta reflexión sea de bendición a tu vida y que al igual que yo te hayas gozado con esta palabra. Te invito a que terminemos con una oración pidiendo a Dios que nos dé ese deseo, esa voluntad de ser arcilla, de ser barro moldeable. Y que si en algún momento empezamos a perder de esa llenura del Espíritu Santo, que perdamos a perder humedad, que empecemos a resecar nuestra vida espiritual, que sea Él el que nos invite y nos ponga ese deseo de volver a regresar a sus brazos para llenarnos de su presencia. Te invito a que ores conmigo. Señor Jesucristo, te doy la honra y la gloria, te invito
Señor Jesucristo, a ser parte de mi vida. Yo deseo, Señor, ser tu hijo, deseo buscarte continuamente, llenar mi vida con tu Espíritu Santo, ser esa copa que rebose de tu presencia. Deseo, Señor, que tú seas en mí, que este corazón siempre esté dispuesto a buscarte, a seguirte, Señor. No permitas que mis malas decisiones, Señor, resequen este barro, Padre, es esta esta vasija que soy yo, Padre, sino permíteme nuevamente a cada momento buscarte, llenarme, saturarme de tu presencia. Quiero ser moldeable, Señor, para que no me duela cuando tú quieras corregirme. No quiero poner mi corazón duro, que tengas tú la necesidad de quebrantarlo, de romperlo, de hacerme sufrir, sino quiero, Señor, realmente tener esos oídos espirituales, esa disposición a escuchar tu palabra para corregir lo que soy, para poder seguir siendo esa vasija en tus manos. No deseo, Señor, que tengas que desecharme, romperme, Señor, quebrantarme para corregir mi camino. No quiero sufrir porque a nadie le gusta sufrir, Señor, sino quiero tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a aceptar tu voluntad, Señor, y ser moldeado en esa vasija en la cual tú puedas depositar tus bendiciones, Señor, en la cual tú puedas depositar tu misericordia, en la cual tú puedas depositar, Señor, tu amor. Te ruego, Señor, que seas en mí. Te ruego que tú estés en mí, Señor, para tomar buenas decisiones, para que no permitas que las impurezas del mundo se empiecen a mezclar en mi vida. Deseo que tú seas en mí, Señor Jesucristo, para yo ser en ti y en ti, Señor, recibir mi gozo, mi felicidad. En el nombre de Jesucristo dispongo mi vida en tus manos para que tú formes esa vasija, Señor, esa vasija perfecta en la cual tú puedas vivir. En el nombre de Jesucristo, Señor. En tu nombre. Amén. Amigos, amigas, hermanas, hermanos, jóvenes, gracias por estar aquí y sé que será de gran bendición en tu vida si escuchas la voz de Dios y la sigues. Dios nos bendiga y si tenemos oportunidad nos vemos el próximo domingo en nuestro servicio físico presencial en nuestra iglesia, en la segunda iglesia de Guadalajara.